Hola, me llamo Rowena. Antes pensaba que la traición tenía un rostro, hasta que vi a mi hermana sonriendo justo cuando mi esposo me empujó por las escaleras. Él decía que yo estaba fingiendo, el embarazo, los síntomas, el dolor. Dijo que era una prueba. Pero, ¿sabes qué es peor que la caída? El silencio que vino después. La forma en que todos voltearon la cara, la forma en que ella se reía. ¿Qué clase de familia necesita pruebas para creer que dices la verdad sobre tu propio cuerpo? ¿Y cuando por fin te crean, será demasiado tarde? Déjame contarte lo que pasó después. Hacía casi un año que no me hacía una prueba de embarazo. La última vez, lloré 3 horas en el baño de arriba, envuelta en una toalla como si pudiera protegerme del eco de esa sola línea rosa. Pero esta vez salieron 2 líneas, claritas pero ahí estaban. No grité. No lloré. Me senté en la orilla de la tina en nuestra casa tranquila en Chapel Hill y me quedé viendo esas líneas hasta que la luz del sol se movió por el piso. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de algo que pensé que ya había perdido, esperanza. Después de 3 años intentándolo, después de la cirugía, después de que Garis me dijo, tal vez no estamos hechos para ser papás. Pero sí, estaba embarazada. De verdad embarazada. No se lo conté. Aún no. Me dije que quería esperar a que el doctor lo confirmara, que esta vez haría todo diferente y protegería este comienzo frágil hasta sentirme lista para compartirlo. Pero la verdad, no estaba preparada para cómo iba a reaccionar Garis, o peor aún, para que no le importara. Garis llegó temprano esa noche. No sonrió como antes. Esa calidez, esa chispa en sus ojos, ya no estaba. Dijo algo de que cambiaron unas juntas, aventó sus llaves al plato y preguntó si ya estaba la cena. Asentí y serví el chile que sobró. Comimos en silencio. ¿Estás bien?, le pregunté por fin. Levantó la vista de su plato, pero la bajó de inmediato. Sí, solo estoy cansado. No hubo besos, ni caricias. Se levantó antes de que yo acabara y se fue directo arriba. A la mañana siguiente, me puse a limpiar. Eso hacía cuando mi mente no podía estar en paz. Mientras doblaba la ropa, metí la mano en mi bolso para sacar la lista del súper y sentí algo raro, suave y frío. Busqué mejor y saqué un aparatito negro, una grabadora. Sentí que el corazón se me iba al estómago. La vi como si de repente le hubieran salido colmillos. Me quedé sin aire. ¿Él la puso ahí? ¿O no? Me senté en el piso, rodeada de calcetas y camisetas, tratando de acordarme cuando dejé mi bolso sin supervisión. Mi mente daba vueltas, el pecho me dolía. ¿Estaba exagerando? ¿O Garis había hablado de algo de tecnología en el trabajo? No recordaba. ¿Pero por qué estaría eso escondido en mi bolso? La volví a guardar. No le dije nada. No lo enfrenté. Aún no lo había contado. El viernes, de repente Garis empezó a ponerme atención. No cariñoso, solo, observador. Demasiado observador. Durante el desayuno me preguntó: ¿y no tenías pronto tu cita con el ginecólogo? Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Pregunté demasiado rápido. Pones todo en el calendario del refri. No lo hice. Nunca pongo mis cosas médicas ahí. Él sirvió su café y no dijo nada más. A la hora de la comida me preparé un café descafeinado. Él levantó una ceja. ¿Ya dejaste la cafeína? Me reí un poquito. Solo intento dormir mejor. Él asintió, pero me miró fijo mientras bebía, como si intentara comprobar algo. Esa noche, acostada a su lado, me quedé viendo el techo, pensando en la última vez que estuve ahí, realmente ahí, como una mujer que iba a ser mamá. Cuando perdí el primer embarazo, Garis solo me abrazó un momento y me dio unas palmaditas en la espalda como si fuera una niña. A la mañana siguiente dijo: y no le digamos a nadie. Ya es bastante vergonzoso. Y ahora estaba embarazada otra vez, y ya no sabía quién era. El sábado en la mañana, me llamó Miss, mi hermana menor. Ella siempre llamaba a horas raras,
con una voz demasiado alegre, demasiado dulce. Hola, hermanita mayor. ¿Qué harás el próximo viernes? Mamá y papá quieren hacer una cenita, noche familiar. Dudé. Tal vez tenga algo de trabajo. Y mentira, se rió. Trabajas desde casa. Seguro sigues en pijama ahorita. Sonreí un poquito. Quizás suene diferente. Te oyes más pesada, bromeó ella. Forcé una risa. Solo estoy cansada. Ven de todos modos. Todos han estado preguntando por ti. Garis también. Colgamos después de un par de chistes más, los típicos. Me quedé sentada en silencio un buen rato, con el teléfono en el regazo y el corazón latiendo en la garganta. Esa noche, después de que Garis se fuera a dormir temprano diciendo que le dolía la cabeza, me acurruqué en el sillón de la sala. Puse mi mano sobre mi vientre, como para protegerlo, sin pensarlo. Ojalá que esta vez sí, susurré al cuarto vacío. Ellos creen que existes. Desde el pasillo, Garis me miraba en silencio, con una cara que no pude descifrar. Cuando llegó el viernes, las líneas de la prueba se habían oscurecido más. Tenía cita para el martes siguiente, pero no había dicho nada. Ni a Garis ni a nadie. Solo pensar en contarlo me revolvía el estómago. Pero él insistió en que fuéramos a la cena, dijo que se vería raro si nos saltábamos otra noche familiar. Yo solo quería quedarme en casa, acurrucarme, descansar, pero sabía que no debía pelear con Garis cuando él estaba tan enfocado en mantener las apariencias. Me puse un suéter largo sobre una blusa flojita para disimular los cambios que ya empezaba a notar en el espejo. En el coche, casi no hablaba. La radio estaba apagada. Sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. Yo no pregunté nada. Cuando llegamos a la casa nueva de sus papás, tuve que concentrarme para que mi respiración se mantuviera tranquila. El patio estaba lleno de luces, se escuchaba un jazz suave desde unas bocinas escondidas, y la mesa de quesos y vinos ya estaba rodeada de familiares con sus camisas bien planchadas y vestidos en tonos pastel. Oigan, miren quién decidió aparecer. Gritó el tío de Garis cuando entramos. Su mamá nos saludó desde la parrilla, con unas pinzas en una mano y una copa de vino en la otra. No había nada que se viera peligroso en esa escena, pero igual se me puso la piel chinita. Mi hermana Maise llegó 15 minutos después que nosotros, como siempre, tarde y con estilo, usando un jumpsuit blanco que gritaba mírenme. Caminaba como si supiera que todas las miradas eran para ella, aunque no lo fueran. Me abrazó más tiempo del necesario, tan cerca que pudo susurrarme. Estás brillando, debe ser algo en el agua o en tu vientre. Antes de que pudiera decir algo, me dio una bolsita rosa con letras brillosas que decía para futuras sorpresas. La miré con el corazón latiéndome en los oídos. Ella se rió. Solo bromeo, dijo, fuerte, para que los primos que estaban cerca la escucharan. Nunca se sabe cuando una mujer de tu edad quiere demostrar algo. Quería desaparecer. La tarde se volvió borrosa. Todos preguntaban por el trabajo, por las remodelaciones en la casa, por ese viaje a Napa que decíamos que íbamos a hacer. Gary se movía como pez en el agua, hablando con todo mundo. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, tomando agua mineral y fingiendo que era algo más fuerte. Cuando rechacé el vino por tercera vez, la mamá de Garis me miró de lado. ¿Nada de Merlot para ti hoy? Eso no es muy de tu estilo, también has estado comiendo raro últimamente. Garis se metió, sonriendo de forma un poco forzada. ¿Antojos o algo así? ¿Quién sabe? Su tono era ligero, pero cargado de veneno. Sentí las miradas. El inicio del chisme, de las suposiciones. Busqué mi bolso para agarrar el celular y me di cuenta de que ya estaba en el suelo. Cuando me agaché para recogerlo, un pequeño jadeo cortó el ambiente. Mi prueba de embarazo, la misma que había usado, se había salido del bolsillo con cierre. Quedó en el piso como si fuera una sentencia. ¡Ay, Dios mío!, dijo Mila dramáticamente, llevándose la mano al pecho. ¿De verdad cargas esa cosa como si fuera un trofeo? Alguien se rió. Otra tía empezó a susurrar. Garis recogió la prueba,
la volteó en su mano y me miró directo. Esto no es nuevo, dijo con frialdad. La ha guardado por semanas. No le den tanta importancia. No recuerdo cómo llegué al baño. Solo recuerdo que cerré la puerta detrás de mí y que el silencio me envolvió. Las luces estaban demasiado fuertes. Mi cara en el espejo se veía pálida, como la de una desconocida. Me incliné, apoyando las manos en el lavabo, intentando respirar mientras sentía el ardor creciendo en mi garganta. Apenas 2 días antes, me sentía aferrada a algo frágil y real. Ahora, sentía que todos lo habían manoseado con sus manos sucias. No lo había contado porque no estaba lista para volver a llorar frente a todos, como la última vez. Quería que esto fuera solo nuestro, mío, un ratito más. Pero ahora también me lo habían quitado. Puse mi mano sobre mi panza, como pidiendo perdón, como haciendo una promesa que no podía decir en voz alta. Cuando salí del baño, me quedé recargada en la pared del pasillo, con los brazos cruzados. ¿Se suponía que esa era tu gran noticia?, preguntó él, con los ojos entrecerrados y una sonrisa que no era sonrisa. No le contesté. Ni siquiera me moví. Pero por dentro, algo cambió. Algo frío y duro empezó a crecer, callado pero constante. Me desperté con el sol entrando por las persianas, iluminándome la cara con una luz tan fuerte que casi me molestaba. El otro lado de la cama estaba vacío. Gary se había ido temprano, o quizá ni siquiera había regresado. No sabía qué era peor y no tenía ganas de averiguarlo. Mi cuerpo se sentía pesado, no solo como lo había sentido en las últimas semanas, sino también en el pecho, como si hubiera dormido con piedras sobre las costillas. Las imágenes de anoche me pasaban por la cabeza como una película cruel, la sonrisa satisfecha de Mace, la bolsita rosa de regalo, la forma en que Garys ni se inmutó cuando se cayó la prueba. La ha traído consigo desde hace semanas, había dicho, como si yo estuviera loca, como si todo fuera un invento mío. Esa frialdad suya no era nueva, pero verla así, frente a todos, dolió más. Me senté despacio en la cama, con náuseas subiéndome por el estómago. No era por el embarazo, sino por la vergüenza que todavía me quemaba. No había comido casi nada en la reunión y el nudo en el estómago me recordaba cada cena silenciosa que habíamos tenido últimamente. A lo lejos, se escuchaban los pajaritos, el típico silencio de la calle, el sonido de una podadora de césped en la casa de al lado, un perro que ladró y luego volvió el silencio. Bajé las escaleras, puse un pan en la tostadora y lo miré hasta que salió de golpe. Ni le unté nada, solo lo vi ahí, seco, mientras me servía media taza de café descafeinado. Recordé la voz de mi doctora, por ahora evita la cafeína, pero el descafeinado está bien. Incluso eso se sentía como un secreto. Me senté en la mesa mientras en la tele sonaban las noticias bajito. Hablaban de un retiro de asientos para coche, de un senador que renunció, nada me importaba. Todo se mezclaba como un ruido gris. Me levanté casi sin pensar y fui a mi oficina, la habitación más chiquita de la casa. Antes había sido el cuarto del bebé. Lo pintamos de amarillo porque Garys decía que así servía para niño o niña. Pero hacía tiempo que lo habíamos cubierto con un gris triste, y no había vuelto a entrar en meses. Abrí el cajón de abajo del archivero buscando un recibo viejo y, en vez de eso, encontré algo que no esperaba, mi diario, con pasta de cuero, un poco maltratado de las esquinas. No había vuelto a escribir ahí desde entonces. No quería ni pensar en cómo terminar esa frase. Lo abrí en una página que estaba marcada, pero no por mí. Una cinta rosa que no recordaba haber usado estaba ahí entre las hojas. Lo abrí y leí mi letra. Era la entrada de la semana en que perdí a nuestro primer bebé. Crudo, sin filtro, con las páginas manchadas por una lágrima que ni recuerdo haber llorado. La tinta estaba corrida en un párrafo, como si alguien lo hubiera leído hace poco y hubiera apretado demasiado el papel. En mi cabeza escuchaba mi propia voz de ese día, rota, tratando de encontrarle sentido a tanto dolor. Tal vez esto no estaba destinado a ser. Tal vez Garys tenía razón. Mejor no decirle a nadie. Pero lo que me pegó en ese momento fue que esas palabras me sonaban conocidas. No eran mías, eran de Mace. 2 semanas después de que perdí al bebé, en una comida,
Ella se rió cuando rechacé una mimosa y me soltó, uy, parece que alguien quiere volver a intentarlo rápido. En ese momento me hice la que no me importaba y pensé que lo decía jugando, que no sabía la historia completa. Pero ahora entendía mejor, ella había leído esto. Ese día dejé mi oficina sin seguro. Ella fue a dejarle algo a Garis. Dijo que solo quería ver cómo estaba, seguro revisó los cajones. Seguro encontró mi diario y leyó todo el dolor que nunca había dicho en voz alta. Me dieron ganas de vomitar, pero no por el embarazo, sino por la traición. Cerré despacio el diario, apretándolo con fuerza entre mis manos. Susurré, más para la habitación vacía que para mí misma, así fue como supiste exactamente qué decir. No era solo lo de anoche, eran patrones, heridas que se repetían y se disfrazaban de bromas. Ella no se topó con mi dolor, lo usó como arma. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando caminé de regreso a la cocina, agarré mi laptop y abrí un documento en blanco. No estaba escribiendo para desahogarme. Ya no. Estaba dejando constancia. Necesitaba empezar a anotar no solo lo que pasó, sino lo que querían que quedara escondido. Había algo en su sonrisa que no podía sacarme de la cabeza. No la sonrisa que puso cuando me dio esa maldita bolsa rosa. Ni la sonrisa cuando se me cayó la prueba de embarazo. No. Fue después, cuando todo explotó. La vi parada en el pasillo, afuera del baño, con los brazos cruzados y esa sonrisa rara, como satisfecha, como si hubiera visto algo que le encantó. No era confusión. Era diversión. Esa imagen me persiguió toda la noche y también en la tarde siguiente. Cuando Gary se fue al gimnasio, me senté en la mesa del comedor con la laptop frente a mí y me quedé viendo el cursor que parpadeaba. Entonces mi mirada se fue hacia el rinconcito donde estaba el módem del sistema de seguridad. La lucecita verde estaba prendida, fija. Es por seguridad, para nosotros, había dicho Garis. Pero nunca me enseñó a usarlo, nunca me dio el usuario ni la contraseña, y yo tampoco lo había preguntado, hasta ahora. Me levanté, agarré un post-it del cajón y llamé a soporte técnico. Usé el ID de cliente que venía en un folleto que Garis había dejado olvidado en un cajón hace un año. La chava que me atendió fue muy amable, casi demasiado. En unos minutos me ayudó a resetear la contraseña y me mandó un acceso temporal por correo. Me tardé más de lo que quería buscando en las carpetas, pero al fin encontré el archivo llamado Cámara Patio Trasero, 18 de marzo. Sentí el corazón latiendo en mi garganta mientras le daba doble clic. El video empezó a cargar. Se veía a la mamá de Garis preparando las tablas de quesos y a los primos jugando cornole. Luego Mace apareció, haciendo su entrada como siempre, con los brazos abiertos y actuando como si fuera una estrella. Me vi a mí misma parada en una esquina, tiesa, con una bebida que nunca tomé. La hora marcaba 6:42 de la tarde. Adelanté rápido el video. A las 7:03 de la tarde vi cómo mi bolsa caía al piso. Pausé, avancé un poco más. A las 7:04, pantalla en negro. Parpadeé, me acerqué, hice clic varias veces. Nada. La pantalla se quedó en negro durante exactamente 2 horas. Solo estática. Sin audio, sin imagen, sin error. Cuando el video volvió a la normalidad eran las 9:04 de la noche, y el tío de Garis estaba ayudando a su esposa a guardar las sillas plegables. Me dejé caer en la silla, con la mente en blanco y la boca seca. No quería sacar conclusiones a lo loco, pero justo la parte del video donde pasó todo el desastre, cuando encontraron la prueba y mi novia armó su show, había desaparecido. ¿Coincidencia? No, no con la sonrisa de Mace todavía clavada en mi cabeza. Subí las escaleras esperando silencio, pero cuando entré al pasillo, Gary salió de su oficina con una toalla colgada al hombro y el pelo aún mojado. Oye, dijo como si nada. No pensé que ya estuvieras en casa. Vivo aquí, le solté, seria. Se rió nervioso mientras se secaba las manos con la toalla. Bueno, solo pensé que había salido o algo así. Pasé junto a él y me metí en la oficina. No me siguió de inmediato. Abrí mi laptop otra vez, con el video de las cámaras aún abierto, con el espacio en blanco ahí, en mi cara.
Al rato apareció en la puerta. ¿Qué haces? Revisando las cámaras. Se quedó callado unos segundos. ¿Y eso por qué? Me giré en mi silla y lo miré directo. ¿Por qué hay un hueco de 2 horas en el video de la fiesta? Su sonrisa se borró un poco. Seguro fue un error de la cámara. Ya está viejita. No hubo ningún apagón, Garis. Chequé los reportes de Duke Energy. Ese día no hubo tormentas, ni un parpadeo de luz siquiera. No contestó. Sentí cómo se enfrió el ambiente entre los dos. Había tensión en el aire. Últimamente te estás clavando mucho, dijo al fin. Eso no es sano. No parpadeé. Tampoco es sano ocultar pruebas. Sus narinas se ensancharon tantito, pero solo se dio la vuelta. Tengo cosas que hacer, dijo, y se fue sin decir nada más. Cuando estuve segura de que ya no estaba, volví a abrir el administrador de archivos. Mis manos se movieron solitas. Exporté el video completo y lo guardé en una USB que encripté ahí mismo. Luego borré el archivo original de la compu. Me quedé viendo la memoria USB un rato en mi mano, fría y de metal plateado. Y si creen que me voy a quedar callada, se van a arrepentir, susurré. Cerré la USB con un clic seco y definitivo. Mi mirada se fue a la puerta principal. No necesitaba más pruebas. El video que faltaba lo decía todo. El apagón en la grabación fue planeado. No fue un error. Fue una decisión. Como tantas decisiones que tomaron Garis y Mace cuando creían que yo no veía nada. Bajé a la sala y ahí estaba él, vestido como si fuéramos a ir a un brunch de domingo, pantalón, camisa de botones y esa colonia que siempre me hacía estornudar un poco. Ni siquiera levantó la cara de su celular cuando dijo: ¿Ya nos vamos? Agarré mis llaves sin responderle directamente. Afuera, el aire estaba fresco para ser primavera, de esos fríos que te duelen hasta los huesos aunque haga sol. No dijimos nada en todo el camino a casa de sus papás. Él llevaba las manos tan apretadas en el volante que se le veían los nudillos blancos. Yo iba abrazando la USB en mi bolsillo. Cuando llegamos, las luces del patio ya estaban encendidas. Se escuchaba el sonido de los cubiertos y las voces de los familiares que seguían con lo suyo. Apenas habíamos dado unos pasos cuando Garis me tomó del brazo. Necesitamos hablar, dijo en voz baja pero firme. No creo que sea el momento, contesté, mirando hacia donde su mamá servía vino. Señaló las escaleras. Solo 2 minutos. Lo seguí. Nos detuvimos en el descansillo, donde las paredes se veían un poco curvas. Garis se volteó hacia mí con las manos en los bolsillos. Así que, empezó, ¿vamos a seguir fingiendo? Parpadeé. ¿Fingiendo qué? Se inclinó un poco, con una sonrisa que se veía más como burla. Que estás embarazada. Que esto no es otro de tus teatritos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Perdón? Ya lo has hecho antes. Dijiste que tenías síntomas, que te sentías mal. Hiciste que todos se preocuparan por nada. Eso no fue lo que pasó, le dije. Él inclinó la cabeza, mirándome como si no me conociera. ¿Necesitas ayuda, Rowena? Y de pronto, sin avisar, me puso la mano en el hombro y me empujó. No fue un empujón fuerte. No fue como un golpe. Pero fue intencional. Bajé los 3 escalones tambaleándome hasta que mi pie resbaló en la orilla de la alfombra. Sentí un jalón de dolor en la espalda cuando caí de lado. Mi codo pegó con fuerza en el último escalón, luego mi cadera. Todo me dolía, pero lo peor no era el golpe, fue el vacío en mi pecho. Quise gritar, pero la voz no me salió. Me quedé ahí, tirada, viendo el techo, respirando con dificultad. Desde arriba escuché una risa suave, casi como si cantara. Giré apenas la cabeza y la vi, Mace. Estaba en el balcón del pasillo, con la cara tranquila, mirándome como si estuviera viendo una película. No se movió. No preguntó si estaba bien. Nadie lo hizo. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Garis bajó las escaleras despacio.
Te tropezaste, dijo, arrodillándose a mi lado. Su voz sonaba de pronto preocupada, como si se pusiera una máscara. No contesté. No podía. Me llevó al hospital sin decir nada, manejando con las manos tan tensas en el volante que casi se le veían los huesos. No puso música. No preguntó nada. Lo único que se oía era su respiración, demasiado calmada para ser normal. En el hospital, las luces blancas parpadeaban sobre mí mientras las enfermeras iban y venían rápido pero en silencio. Me hicieron análisis de sangre, un ultrasonido, susurraban cosas que no entendía. Garis estaba sentado en un rincón, hojeando una revista como si estuviéramos esperando en el dentista. Finalmente, una doctora joven se me acercó. «Estabas embarazada», dijo en voz bajita. «Pero, me temo que el embarazo no sobrevivió a la caída». El mundo no giró. Solo se quedó quieto. No lloré. No grité. Solo sentí el mismo silencio de hace un año, pero ahora retumbando más fuerte. Más tarde, ya en la sala de recuperación, me quedé mirando las baldosas del techo. Los analgésicos calmaban el dolor físico, pero no el que sentía en el pecho. Una enfermera mayor entró a revisarme. Tenía los ojos amables. Mientras acomodaba mi suero, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo?, y dijo en voz baja. Volteé a verla. ¿No fue un simple accidente?, preguntó despacito. La miré fijamente. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Ella asintió como si con eso entendiera todo. No pude decir las palabras. No todavía. Volvió el silencio. Puse la mano sobre mi vientre. Ya había pasado por despedidas antes, pero esta vez no fue mi cuerpo el que falló. No fue un accidente. No fue mala suerte. Esta vez fue por culpa de ellos dos. Me quedé viendo el reloj de pared un rato antes de voltear hacia mi celular. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Era de mí misma, un emoji con una carita sonriente. La mañana llegó lenta, callada, como si el hospital no supiera lo que había pasado. Me desperté con un dolor sordo en las caderas y el sonido del suero cayendo a mi lado. Me sentía vacía, pero no entumida. No lloré. Ya no. Ya había llorado suficiente por gente que veía mi dolor como un fastidio. Gary seguía sentado en un rincón, revisando su teléfono como si quisiera estar en otro lugar. No me había dicho casi nada desde la noche anterior. Ni un lo siento, ni una pregunta, solo algún suspiro como si yo fuera la que lo estaba molestando. Una enfermera entró con mis papeles de alta. Su sonrisa era amable, pero me miraba como queriendo leerme la mente. Me dejó mis cosas al lado de la cama, una bolsita de plástico con mi cartera, las llaves y mi celular. Cuando llegué, vi un puntito rojo parpadeando en la pantalla. Me había olvidado de la app de notas de voz. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. Toqué el archivo. No era largo, poquito más de 2 minutos. La fecha y hora decían que lo había grabado el mes pasado, cuando fui al ginecólogo. Gary insistió en ir conmigo ese día. Dijo que quería apoyarme, pero la grabación decía otra cosa. Solo quiero entender, se escuchaba su voz, calmada, como si nada. ¿Cómo se puede comprobar si un embarazo es real? Porque, ya sabes, algunas mujeres exageran para llamar la atención o para manipular. El doctor contestaba serio, profesional, pero el tono de Gary era frío, calculador. Estaba claro, llevaba tiempo planeando esto. Escuché el audio 3 veces, sintiendo que el frío me llenaba el pecho más y más. Guardé el celular en mi bolsa, le di las gracias a la enfermera y salí rápido, antes de que Gary viniera con su sonrisa falsa. Yo manejo, dijo alzando las llaves cuando me vio. No, contesté, dando un paso atrás. Ya pedí un coche. Él levantó una ceja, molesto. ¿Hablas en serio? No le respondí. El coche llegó y me subí sin voltearlo a ver. El camino a casa fue silencioso. Le pedí al chofer que tomara la ruta larga para pensar. Los árboles pasaban rápido por la ventana y yo agarraba el teléfono como si fuera lo único que me mantenía firme. Al llegar,
Fui directo a mi oficina. La luz del sol entraba entre las persianas en líneas delgadas sobre el piso. Me arrodillé frente al armario, lo abrí con la llave y saqué una caja de zapatos vieja, llena de recibos y papeles que no había revisado en meses. Busqué hasta encontrar un papel amarillento por las orillas, un recibo de Gary's, de una compra en una página de artículos médicos. Me había dicho que era para una broma de Halloween. No sospeché nada en ese momento, pero ahora busqué el número del artículo en la página. Kits de ultrasonido falsos, idénticos al que me enseñó hace meses cuando me vio ordenando mis viejas ecografías. Ya lo había planeado desde antes, esperando el momento perfecto. Puse el recibo junto al celular y saqué una libreta. Empecé a escribir fechas, cuando Gary empezó a hacerme preguntas raras, cuando Miss hacía bromas sobre que era dramática, cuando noté que mi familia empezó a tratarme diferente. Se veía claro, no fue algo que pasó de repente. Fue algo lento, planeado, para que pareciera que yo estaba loca, que todo era invento mío. Pero no contaban con que yo había guardado pruebas. Le tomé fotos al recibo, al archivo de audio con su fecha, y una captura de pantalla de la página del kit falso. Abrí mi carpeta en la nube, una que Gary no sabía que existía, y creé una subcarpeta nueva. Le puse un nombre por si algo pasaba. Luego vi mi pantalla. Había un contacto con el que no hablaba desde hacía más de un año. Alguien que una vez me dijo, si algún día necesitas ayuda de verdad, no solo para desahogarte, llámame. Escribí un mensaje, mis manos temblaban un poco, pero terminé. Estoy lista si tú lo estás. Revolví mi té con la cuchara, escuchando solo el tintineo en la taza. No había música ni televisión, solo el viento afuera. Mi laptop estaba abierta, con la carpeta de la nube segura, con las pruebas a salvo, capturas, notas de voz, recibos. Todo estaba ahí, intacto. Mis manos ya no temblaban. No esta vez. De pronto mi celular vibró al otro lado de la mesa. ¿Ya viste el nuevo blog de Mileos? Decía el mensaje. Abrí el enlace y el estómago se me hizo nudo antes de que cargara. El título me hizo suspirar con coraje. Cuando la familia se vuelve ficción, la perspectiva de una hermana sobre la manipulación. Era el estilo de Mileos, bromas, sarcasmo, pero debajo había veneno. Decía que yo era emocionalmente inestable, que siempre exageraba para llamar la atención, que mi crisis reciente era solo otra más en un historial de dramas. No dijo mi nombre, pero las indirectas eran clarísimas. Milus escribió, siempre fue buena para el drama, pero solo quiero paz. Y a veces, decía, la paz es dejar ir a las personas tóxicas, aunque sean de tu familia. Los comentarios se llenaron rápido. Eres muy valiente, los hermanos tóxicos son lo peor. Te mando un abrazo, Milus. Hasta alguien puso, parece que tu hermana necesita ayuda. Me quedé viendo la pantalla mientras sentía que el calor me subía por el pecho, lento pero seguro. No lloré. No caminé de un lado a otro. No grité. Solo cerré la pestaña. Luego marqué. Doctor Rohr, dije cuando contestó, soy Rowena. Se quedó callado un segundo. Rowena, sí, vi lo que salió. Si necesito algo tuyo. Una declaración. Algo que diga la verdad de lo que pasó. Suspiró. Quiero ayudarte, de verdad. Pero el abogado de Gary me contactó la semana pasada. Me recordaron los contratos de confidencialidad. Si hablo, me pueden demandar a mí y a mi consultorio. Lo entiendo, le dije antes de que terminara. Y te creo, agregó con voz suave, pero no puedo ponerlo por escrito. Colgué. Fui al armario, tomé mi carpeta que tenía escrito La Guerra de Rowena con pluma vieja y me fui al Centro de Ayuda Legal para Mujeres en el centro. Era un edificio beige, con la pintura cayéndose y un buzón todo oxidado, pero ahí había más verdad que en cualquier otro lado donde había estado últimamente. Me senté frente a una voluntaria llamada Karina. Se veía más joven que yo, pero su mirada era fuerte. Tómate tu tiempo, me dijo, señalando los papeles. Saqué todo, el recibo, la USB, la comparación de las ecografías, la grabación donde Gary preguntaba cómo saber si un embarazo era real. Cuando terminé, Karina solo preguntó.
¿Quieres que esto se maneje en privado o que se haga público? La miré a los ojos. El silencio no me había servido de nada. Estoy lista para hacerlo público. A las 3:17 de la tarde ya había escrito y publicado un artículo anónimo que titulé Iluminada con sangre. No puse nombres, pero los detalles eran obvios. Incluí capturas de mensajes, tachados pero claros, y una imagen borrosa del recibo, además del audio donde Garis decía, algunas mujeres lo fingen, ¿verdad? Lo publiqué en un foro privado de defensoras de derechos de mujeres. Ahí se compartían historias, se apoyaban y a veces se hacían virales. Para las 4:45 de la tarde, mi publicación ya tenía más de 30.000 vistas. Abogadas, terapeutas, periodistas, personas que no conocía empezaron a compartirla, a comentarla con coraje y empatía. No sabían mi nombre, pero conocían mi historia. Milus, por supuesto, ni se enteraba. A las 6:02 de la tarde subió una selfie toda sonriente a Instagram con el título, soleado y sin remordimientos. 10 minutos después, los comentarios cambiaron. Oye, ¿no eres la hermana de la mujer que acaba de contar todo sobre su familia? ¿Qué opinas de Iluminada con sangre? Parecías más segura antes de que salieran los recibos. Me quedé viendo la pantalla en completo silencio, algo que no sabía que podía hacer. Tomé mi té. Mi corazón no se aceleró. Esto no era venganza. Era el principio de sanar. Después, cuando la mamá de Garis me mandó un mensaje invitándome a cenar para platicar tranquilamente, no respondí de inmediato. Solo me quedé viendo el texto, lo leí 2 veces, como si al releerlo se hiciera menos falso. Pero no, seguía igual, palabras bonitas que escondían intenciones. Sabía lo que buscaban, limpiar la imagen de la familia, una cena llena de excusas en platos elegantes. Pude haberlo ignorado, pero no. Cargué mi teléfono, formateé una USB de repuesto y guardé una grabadora en el fondo de mi bolsa. Nadie ahí diría la verdad por voluntad propia, pero yo ya no esperaba permiso. La noche del martes llegó con sonrisas forzadas y el olor a mantequilla con ajo en la cocina de la mamá de Garis. La mesa estaba puesta para 10, pero solo había 8 sentados. No era raro, a Milus le gustaba llegar tarde y hacer su gran entrada. Garis me recibió en la puerta como si todavía fuéramos pareja, como si no hubiera destruido mi vida. Me tocó la espalda. No reaccioné, pero tampoco correspondí. Nos sentamos. La cena empezó con conversaciones superficiales. Su papá me preguntó sobre mi trabajo, algo que no mencionaba desde hacía años. Su mamá me pasó el pan con una sonrisa muy ensayada y me preguntó si había pensado en ir a terapia. A veces el trauma nos hace ver las cosas mal, dijo. Milus llegó como 15 minutos tarde, vestida toda de seda y muy altanera. Se sentó justo frente a mí. No dijo nada, solo levantó su copa como si yo fuera la invitada especial en una carne asada. Entonces el papá de Garis se aclaró la garganta. Rowena, queremos dejar todo esto atrás, por el bien de todos. Ahí fue cuando metí la mano a mi bolsa y saqué la memoria USB. No dije nada, solo la puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Garis, con una sonrisa nerviosa. Lo miré directo. Prueba. ¿Prueba de qué? Primero me volví hacia su papá. Un correo que Garis le mandó a su abogado 2 semanas antes de que alguien supiera de mi embarazo. Le preguntaba cómo manejar un divorcio si lo acusaban de un embarazo falso. Garis se inclinó hacia adelante, levantando la voz. No tienes derecho. Yo seguí, tranquila. Y en ese correo venía un documento de plan financiero. El punto 26 dice, y cito, si el embarazo se prueba falso o ilegítimo, la obligación económica es 0. Se hizo un silencio tremendo. La mamá de Garis dejó la copa y sonó en la mesa. Su papá miró a Garis apretando la mandíbula. Pero yo no había terminado. Prendí la grabadora de mi celular y puse el siguiente audio. La voz de Garis se escuchó clarita en el comedor. Si sigue mintiendo, tal vez, una caída la haga decir la verdad. El tenedor de Milus cayó. Su mamá se tapó la boca. Garis se quedó paralizado, sin moverse.
El silencio pesaba, como si hubiera caído una tormenta ahí mismo. Gary se paró. Esto es absurdo. Estás cambiando todo. Yo también me levanté, pero hablé tranquila. No vine a rogar. No vine a cerrar el capítulo. Vine porque no vas a volver a escribir mi dolor a tu manera. Tomé mi bolsa, dejé la memoria USB en la mesa y caminé hacia la puerta. Ya en el pasillo, escuché los gritos detrás de mí. El papá de Garis gritaba algo, y por encima se oyó a Milus. Te dije que no dejaras pruebas. Eso fue lo último que oí antes de que cerrara la puerta. Afuera la noche estaba calientita. Me subí al coche, me quedé un momento en silencio y revisé mi celular. Tenía una nueva notificación. Mi artículo iluminada con sangre ya había sido compartido por una plataforma nacional de justicia para mujeres. El comentario principal decía: no solo sobrevivió. Luchó como una fiera. El sonido que me despertó no fue mi alarma. Era mi celular vibrando sin parar en el buró. Cuando lo agarré, la pantalla estaba llena de notificaciones, menciones y mensajes. Los chats de los grupos explotaban con mensajes sin leer. Ni había abierto bien los ojos y ya sabía lo que había pasado. Me senté en la cocina, en bata, con una taza vacía que ni llené y empecé a leer. Mi publicación anónima ya la había levantado un foro nacional de justicia para las mujeres. El encabezado decía: y no solo sobrevivió, luchó con todo. Cada comentario me ponía la piel chinita. Es más valiente de lo que yo podría ser. Veo la historia de mi hermana en esto. Por fin alguien lo dijo. Y luego llegaron los detectives de Internet. Gente que empezó a atar cabos, a buscar registros públicos, a revisar lo que había dicho Garis antes. Algunos me mandaron mensajes privados con capturas de quejas de clientes y broncas financieras. No fui la primera mujer que trató de hacer quedar mal. Solo fui la que no se quedó callada. Después vino la respuesta de Milus. Subió un video todo tembloroso y con mucha luz a sus redes. Lloraba, con un violín sonando de fondo, diciendo que la familia estaba destrozada y que había que perdonar a los que convierten el dolor en show. Pero le salió mal. Los comentarios no la perdonaron. De esto parece actuación, y mala. Si esto es teatro, que le den el premio a la peor hermana del año. Otra persona comentó: chica, debimos dejar caer el cuchillo y luego querer recoger un espejo. Cerré la app. Ya era suficiente internet por hoy. Más tarde esa mañana, recibí un correo anónimo. No tenía asunto. El remitente usó un nombre que no había leído en años: Jaspe. Jasper había sido novio de Milus casi 2 años. En ese tiempo pensé que ella por fin iba a sentar cabeza. Pero después de una pelea fea, Jasper desapareció y nunca supimos bien qué pasó. Su mensaje era corto. Rowena, sé lo que pasó esa noche. Sé por qué ella se rió. Es hora de que alguien te cuente lo que ella quiso borrar. Si estás lista, hablaré. Me quedé viendo la pantalla. Antes de que pudiera contestar, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a Ivy, mi vecina de enfrente. Siempre educada, siempre callada. Abrí la puerta despacio. Ella estaba parada ahí, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Hola, dijo en voz bajita. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Asentí y me hice a un lado para que pasara. Ella no se sentó. Se quedó parada en medio de mi sala como si no supiera ni dónde estaba. Yo estuve en la fiesta, empezó. Tal vez no te diste cuenta. Me fui temprano, pero alcancé a ver. ¿Qué viste? Le pregunté. Ella tragó saliva. Y vi a Garis empujarte desde arriba de las escaleras. Él esperó a que te dieras la vuelta. Tú no te resbalaste. Lo hizo a propósito. Sus palabras no me pegaron de golpe, se sintieron como si me llenaran por dentro, lentas y pesadas como miel. Ella siguió hablando. No dije nada porque, pues, todos aquí conocen a su familia. ¿Y tu hermana? Pregunté. A Ivy bajó la mirada.
Ella es muy convincente. Pero he estado leyendo lo que publicaste. Vi las noticias. No pude dormir anoche. Le tomé el brazo suavemente. Gracias por decírmelo. Ella salió rápido, claramente nerviosa. Pero eso era justo lo que necesitaba. Al mediodía ya estaba en mi oficina con mi abogado en altavoz. Tenía documentos regados por la mesa y estaba dibujando una línea de tiempo en mi pizarra. Ahora tenemos un motivo, le dije. Tenemos un testigo. Y tengo los recibos, literalmente. Él hizo una pausa. ¿Quieres formalizar esto? Sí, respondí firme. Esto ya no es solo de Garis. Es mi hermana también. Dejé de escribir. No solo me hicieron daño, lo planearon juntos. No lo había dicho en voz alta antes, pero al hacerlo, la verdad llenó el cuarto. Se sintió clara, inevitable, definitiva. En el archivo del juzgado, puse sobre el escritorio la carpeta con todas las pruebas que quisieron esconder, los correos, las grabaciones, la declaración firmada de Aiby, la copia del recibo. Mi abogado revisó los papeles por última vez. ¿Estás segura?, preguntó. Cuando metamos esto, se volverá público. La reputación de Garis, la carrera de Milus, todo se vendrá abajo. Lo miré directo a los ojos, sin dudar. Ellos no dudaron cuando me hicieron esto. Enlace al siguiente capítulo. Rowena lo mira directo, con determinación. Ellos no dudaron cuando me hicieron esto. El jueves en la mañana, el ruido afuera era ensordecedor.